como sabéis, soy Ana de Tribularium, que es una plataforma de pues, contenidos digitales, sobre todo de superación personal, donde tratamos muchos temas, donde además puedes publicar tus libros y tus cursos. Por supuesto, también puedes hacer cursos pues, desde lo más variopintos, pero siempre con un trasfondo que es el de pues, la superación personal, siempre mejorar desde dentro, aprender cosas para pues, resolver nuestros asuntos más personales, todo aquello que forma parte de nuestra, yo qué sé, de nuestro sobrevivir, ¿no? Y también de nuestro disfrutar de la vida, que solo tenemos una. Y hoy vamos a hablar pues, de inversiones que, por supuesto, tiene que ver mucho con la riqueza y, por lo tanto, con la superación personal. Y para eso está aquí mi gran amigo del otro lado del charco, que es Juan Rosado, que es coach de vida. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gracias a Dios, Ana, muy bien, estamos acá en Puerto Rico ya por la tarde, allá en España es ya por la noche, y cuando nos vayan a ver les deseamos buen día, buenas noches, buenas tardes para cuando estén viendo este video a la hora que sea, pero para que sepan, Ana está en España, estoy en Puerto Rico y me siento sumamente feliz luego de un periodo un poco largo, estar fuera de las grabaciones con Ana. Sin embargo, aquí estamos nuevamente ya retomando. Genial. Pues Juan, como yo siempre digo, es la persona que a mí me ayuda a, pues sobre todo, a darle un formato sencillo a esto de las inversiones, porque las inversiones pueden ser desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y sobre todo a resolver cuestiones pues, que se plantea una persona que empieza con la bolsa y que quiere aprender y que, por favor, que necesita que le simplifiquemos las cosas, porque si no luego es muy complicado, ¿no? Porque es verdad que cuando se habla de invertir, cuando se habla de pues, apostar por empresas, pues se necesita saber mucho, se necesita invertir mucho tiempo en el aprendizaje y, por lo tanto, si hay alguien que nos lo puede simplificar, pues todavía mejor. Y para eso está Juan Rosado, para plantear las cuestiones que facilitan esa simplificación o esa simplicidad de los contenidos relativos a bolsa, y sobre todo para que sea interesante, porque Juan hace que todo sea un poquito más interesante. Gracias, Ana, gracias. Para eso estamos aquí, para dar el apoyo, brindar esta ayuda que estamos dando Ana y este servidor en cuanto a invertir en la bolsa de valores. Quiero hacer la aclaración que vamos a estar diciéndolo desde el principio del video, cuando lo estén viendo. Ni Ana ni este servidor vamos a brindar recomendaciones de a qué bolsa, ni de qué compañía, ni la cantidad, nada. Que ustedes tienen que hacer simplemente es educar. Nosotros los vamos a educar, vamos a darle la información que más relevante sea, yo preguntando, aclarando. Ana, que es experta en el área tiene mucho más conocimiento que yo de inversiones, va a complementar esa parte. Sin embargo, no vamos a decir, como siempre lo dijimos, como siempre hemos dicho, no vamos a decir en qué bolsa ustedes van a invertir, qué cantidad, qué compañía, eso cada cual, como uno dice, como se dice acá en Puerto Rico, me imagino que en España también, cada cual lo hace en su conciencia. Eso hay que aclararlo antes de comenzar el curso, que no vaya a ser que vayan a pensar que nosotros lo vamos a estar diciendo. No. Esto es un curso puramente educativo, Ana. Claro que sí. No somos asesores, simplemente facilitamos la comprensión de estrategias y de conceptos, sobre todo. De hecho, hoy vamos a hablar de conceptos, precisamente. Conceptos relacionados a la operativa en bolsa. Y para ello, pues, yo sé que Juan tiene algunas preguntas que hacerme al respecto, que, como decimos, este sistema de preguntas es lo que facilita la exposición del contenido de este curso. Seguro. Pues Ana, pues podemos empezar ya. Primero que nada, antes de comenzar con las preguntas, quiero aclarar que me estoy tomando un poco de café aquí en Puerto Rico por la tarde. Y esto de verdad, esto de verdad sí que hay que grabarlo, porque yo tomo café una vez al día y estoy tomando ya mi segunda taza por la tarde. O sea, esto hay que grabarlo. Bueno, aquí como son las 9, casi media, pues no es hora de compartir café,
Pero bueno, te comparto ese momento agradable y además te agradezco que enseñes tu taza de café porque esto es obligado aquí en el canal de Trebolarium, compartir siempre café porque, bueno, pues no sé si te he contado la historia de por qué siempre hay un café en los vídeos de Trebolarium y es porque para mí los momentos más placenteros de la vida ha sido siempre en una cafetería con algún experto en algo y conversando de temas intelectuales. Para mí han sido los mejores momentos de mi vida, sobre todo en la época de la universidad. Y entonces, pues, para mí lo que hago, yo siempre comparto el café porque es una manera pues de relajarnos con el confidente y de compartir cosas interesantes. Así que, aunque no te acompañe con café, te agradezco que tú sí lo hagas y podamos pues seguir manteniendo esa, no sé, ese encanto, ¿no? Ese encanto que es tomar café y charlar tranquilamente. Seguro, seguro. Bueno, pues vamos a comenzar, Ana. El tema es, para yo comenzar con las preguntas, el tema es... El tema es invertir a largo versus ponerse en largo. Es decir, que vamos a establecer, digamos, aclarar esos conceptos, ¿no? Que es importante aclararlos. Seguro, seguro. Eso es importante. Pues yo tengo aquí dos preguntas muy importantes que prácticamente son las que van a dar el pie forzado a lo que vamos a estar diciendo en la tarde de hoy, mañana o noche, para cuando estén viendo este video. Y es eso mismo. ¿Qué es operar a largo plazo y qué es operar a corto plazo? Ana, estas dos preguntas son importantes porque por lo menos yo eh, tenía pensado antes de comenzar a invertir, a aprender a invertir, que uno compraba X cantidad de acciones y uno decía, pues déjalas ahí en algún momento que crezcan. Como que uno, pues, déjalas ahí 3, 4 años, 5 años hasta que ella le dé la gana de crecer. Sin embargo, cuando tú me estás explicando que me estás trayendo al mundo de las inversiones, tú me estás aclarando que no es así. Por eso es que estas dos preguntas son sumamente importantes. ¿Qué es operar a largo plazo y qué es operar a corto plazo? ¿Qué nos puedes decir? Me encanta esa aclaración que has hecho, porque está claro que tienes una idea más o menos de lo que quiere decir, ¿no? Operar a largo plazo y operar a corto plazo. Se considera operar a corto plazo cualquier operación que tenga una duración menor de 18 meses. Es decir, que tú hayas comprado las acciones y las hayas vendido antes de 18 meses. Entonces, ese es el periodo más o menos en el que se considera corto plazo. ¿Por qué? Porque es un periodo en el que pues normalmente los activos tienen una variación muy pequeña, a menos que haya un escenario radical que haya hecho bajar mucho o subir mucho una acción, suele tener pues una variación muy pequeña, ¿no? Mientras que a largo plazo es a partir de ese periodo, a partir de 18 meses se considera ya que se está operando a largo plazo. A partir de ese momento, pues ya vemos unas variaciones más relacionadas con el largo plazo, con el tiempo. El tiempo y la rentabilidad están íntimamente unidos. Íntimamente unidos. Es súper importante. De hecho, además, nosotros en el curso vamos a trabajar más con los largos plazos que con los cortos. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con los cortos tenemos que hablar de otro tipo de análisis. En este curso hemos hecho una explicación de qué era el análisis técnico, de qué era el análisis fundamental. Decíamos que el análisis técnico pues es operar en base a unas fórmulas de comportamiento de un activo, pues según el gráfico de esa acción. Y el análisis fundamental es el análisis de noticias, de eventos que afectan al valor y que hace pues que este suba o baje, ¿no? Es más bien un estudio pues de toda la realidad, todo el escenario que contempla la acción y que nos permite pues establecer una serie de conclusiones, que no es tan técnico, no es tan matemático. Ahí no estamos diciendo, pues si tenemos este precio y está haciendo un hombro, cabeza, hombro, que es una figura en el gráfico, podemos estimar que va a subir en el tiempo CAT. Ese sería más o menos el análisis fundamental. Entonces, cuando se opera corto, se necesita saber mucho de análisis fundamental
perdón, de análisis técnico, mucho pues, de operaciones matemáticas, de todo eso, y cuando se opera a largo se necesita saber mucho de la acción a través de sus noticias, de sus eventos, es decir, se necesita hacer análisis fundamental, que es lo que nosotros más o menos, por lo menos creo que es la opción más segura o más tranquila cuando no se sabe nada de bolsa, que es empezar a conocer acciones y tomar decisiones en función pues de lo que vamos conociendo, de nuestra intuición. Y para eso el largo plazo siempre va a ser nuestro gran apoyo. Entonces, siempre vamos a ir recomendando operaciones tranquilas a largo plazo. Recuerda que en las primeras clases decíamos, pues acciones que sabemos que han estado ahí toda la vida, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España podemos hablar de un Telefónica que ha estado toda la vida o simplemente empresas, pues eso, o empresas en las que trabajamos y sabemos que están sanas, ¿no? O empresas que, pues, yo qué sé, empresas de alimentación, por poner un ejemplo, de alimentos que hemos comido cuando éramos niños, ¿no? Y ahora somos mayores, pues un poco eso, ¿no? El largo plazo siempre nos va a permitir, pues, que su cotización, la cotización de las empresas, esté a nuestro favor. Porque con el tiempo las cosas siempre se vuelven más caras. Por lo tanto, con el tiempo las empresas pueden subir. Eso no quiere decir que tengamos la absoluta garantía, porque puede haber una crisis mundial, puede haber, por ejemplo, que un sector, imagínate que hace 20 años un sector muy potente era, pues, Blockbuster, por ejemplo, era una empresa de alquiler de vídeos, no sé si tú te acordarás de eso. Y ahora eso no existe, Blockbuster es una empresa que cayó porque no pudo adaptarse a los nuevos tiempos, que era el compartir contenidos a través del ordenador, digitales, ¿no? Y por lo tanto ya el alquiler de cintas de vídeo ya no era viable. Pues eso nos puede pasar con cualquier empresa en la que invertamos. Por lo tanto, siempre es importante apostar a largo, pero ser flexibles, ¿no? Conocer un poco el escenario, eso es importante. Eso es importante que lo digas tú, porque eso es importante aclararlo y que lo digas tú como persona que tiene bastante conocimiento, porque muchas veces no estamos pendientes a eso. O sea, vemos una empresa sólida, sin embargo, tenemos que ver este tipo de historial hacia de dónde está, de dónde salió, dónde está y hacia dónde va. O sea, si claro. O sea, que es una mejor forma, ok, si puede ser una empresa que empezó chiquita, un almacén, está ahora en un centro de distribución grande y luego vamos a poder ver luego hacia dónde ella se dirige. Así que sé yo, si en vez de entregar por camiones, Ana lo que quiere decir es que si en vez de entregar por camiones, pues ahora va a entregar por mar, tierra, por aire. O sea, que esas son cosas que hay que verlas. Yo creo que eso es lo que Ana se refiere, que si ya vemos que es una empresa pues, que se ha mantenido muchos años, no es que eso no le dure para poder invertir. Pero si vemos que es una empresa, como el ejemplo que ella dio, Blockbuster, que no se puso a los tiempos que había que ponerse, pues va a caer, que eso es lo que Ana prácticamente quiere decir. O sea, si tú puedes ver que la empresa quizás de distribución empezó con un carrito o distribuyendo con un trozo pequeño, pero a medida de tiempo ya hoy tiene distintos troces y quizás puedes ver que dentro de 2 o 3 años va a entregar por mar, tierra o por tren, pues ya tú estás viendo de que es una empresa que está a la vanguardia, todo esto que está haciendo las entregas o los pedidos por internet y por aplicaciones, claro. Estamos dando un ejemplo para que podamos aprender eso. Por eso es que esta parte de que Ana está explicando de a largo plazo y corto es tan importante para que ustedes se den de cuenta que esto es sumamente importante, porque ella está diciendo que corto plazo es 18 meses o menos, así es, ¿verdad, Ana? Y largo sí. plazo es 18 meses o más. Vamos a ver si estoy bien hasta ahí. Sí, efectivamente. Es importante el plazo, sobre todo no solamente para temas para estrategias de inversión, sino también para fijar un objetivo que está relacionado con para qué invierto yo en bolsa. Si lo hago para especular o lo hago para ver si con el tiempo voy acumulando un patrimonio,
o si lo hago, no sé, porque creo que no voy a tener apoyo al final de mis tramos, ¿no? Del tramo de mi vida, y voy a necesitar pues una ayuda extra y creo que soy joven y todavía le puedo ver mucho rendimiento, más rendimiento que si fuera con otro tipo de activos más seguros, ¿no? Entonces, estableciendo el objetivo de inversión, pues elegimos los plazos adecuados. O sea, que Ana lo que nos quiere decir en este punto es que también nosotros tenemos que poner nuestra parte, nuestro objetivo. Como ella dijo, si quiero para mi futuro retiro, si quiero para, no sé, algún viaje, comprar una casa, invertir para educarme, para educación de mis hijos, para educación de mi esposa, para educación mía, para mi salud, para poderme retirar, simplemente porque quiero aprender o quiero tener un dinero extra en caso de que pues, coja retiro, pero quiero invertir un poco de dinero para recibir una cantidad más en un futuro más alta, o hasta para lo que tú quieras, hacerlo algún tipo hasta una obra benéfica. Vamos a la realidad, a la realidad como tú quieras, pero el objetivo debes de tenerlo claro, porque invertir por invertir lo hace cualquiera. Ahora, cuando un objetivo claro, eso es lo que Ana nos quiere decir, ya estamos más claros y ya estamos con una meta más adelantada hacia dónde vamos a ir. Eso es así, ¿verdad, Ana? Sí, es que es importantísimo. Es que, por ejemplo, si nosotros, imagínate, nosotros tenemos un dinero de una venta de una casa y vamos a comprar otra, ¿no? Y ese dinero lo que queremos sacarle un poco de rentabilidad porque hasta que compremos la casa nueva van a pasar unos 6 meses, por poner un ejemplo. Pues entonces la inversión, en qué activo vamos a invertir, será bastante diferente a que si nosotros tuviéramos ese dinero, pues como hemos dicho antes, como para retirarnos y para ampliar patrimonio. La forma de invertir es diferente porque el plazo es diferente. O sea, por ejemplo, en 6 meses no podemos permitirnos el lujo de perder y por lo tanto debemos de invertir en productos mucho más, pues menos arriesgados, ¿no? Y sin embargo, si vamos a invertir de cara a retirarnos, sí podemos permitirnos el lujo de que el escenario baje y suba, porque más o menos a largo plazo sabemos que posiblemente sea favorable. Entonces, no, el plazo está muy, muy relacionado con el objetivo de inversión. Eso es muy importante. Sí, excelente. Eso hay que aclararlo para que las personas tengan conciencia de que también tienen que tener su parte. Ana lo está descifrando muy sencillo. Aquí hay tres puntos importantes. Antes de pasar a la próxima pregunta, que es muy importante, tenemos que sentarnos a ver nuestro propio objetivo. Sencillo. ¿Para qué? ¿Qué quiero hacer? Búscate, ¿cómo lo hago? Búscate un experto y en analista. Eso personalmente eso existe. Número 2, tenemos que observar a qué compañía, si la compañía está a la vanguardia, como ella puso, como el ejemplo de Blockbuster, que pues, pasó lo que pasó, ver como la compañía en la cual vamos a invertir en ese sentido y otra, en qué compañía vamos a invertir y otra, ver si nuestro objetivo es 18 meses o menos o 18 meses o más. Pienso que ahí podemos resumir la información súper importante que Ana nos trajo. Es así, Ana. Sí, efectivamente, así es. Un buen resumen es simplemente fijar objetivo y decidir el plazo, eso está claro. Excelente, excelente. Ana, y tengo otra pregunta aquí muy importante que a mí me puso a pensar y me rompió un poco la cabeza porque nunca la había escuchado. Y fue la siguiente. ¿Qué es operar intradía? ¿Qué es eso? Pues operar intradía es cuando nosotros vamos a hacer una inversión dentro del mismo día. Eso se hace normalmente cuando estamos especulando con valores. Queremos simplemente tener ganancias por márgenes, es decir, vender caro, comprar barato, y las operaciones se hacen dentro del mismo día. Pues Ana, con esa pregunta lo que nos quiere traer, vamos a ver si aprendí algo y estamos aprendiendo algo muy importante, es que es una operación que se hace a diario. Eso es lo que tú quieres decir, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Y una operación intradía es una operación que se cierra en el mismo día, que se abre y se cierra. Abrir posición, eso también es un concepto del que tenemos que hablar. Abrir posición, cerrar posición, es decir, compramos, abrimos posición, cerramos, vendemos, cerramos posición, ¿no? Aunque no necesariamente tiene que ser así, porque veremos que también se puede hacer de otra manera diferente. Pero cuando decimos abrir posición, cerrar posición, es que adquirimos una posición y luego dejamos de adquirirla en el mismo día. Y por eso se llama operar intradía. Eso normalmente lo hace la gente que pues, le gusta especular con los precios y vivir de esos pequeños márgenes entre la compra y la venta. Ok, por eso era que tú estabas diciendo que la idea sería que, claro, eso ya cuando uno se convierte en un experto, es comprar barato. Me imagino que eso es algo que, me imagino que se hará por la mañana, no sé, eso sería otro cuarto de hora, y vender caro. Yo puedo comprarla hoy cuando abra la bolsa a las 8 de la mañana, 8:30, 8:30, y vendo pues, no sé, a las 5 de la tarde. Más o menos eso es lo que tú nos quieres decir, ¿verdad que sí? Exacto, así es. Es simplemente que trabajamos con los márgenes, ¿no? Ok. Que, Tengo una pregunta aquí antes de pasar a la otra, porque prácticamente la contestación que nos diste fue muy clara, que era comprar por la mañana y vender, comprar barato por la mañana y vender caro. No tiene que ser por la mañana, puede ser 10, 11 de la mañana, me imagino que eso sería también que se puede hacer. durante el día, o sea, incluso puede ser una operación de minutos también. O sea, Ok, ok, que puede ser, no tiene que ser exactamente por la mañana y por la tarde, debe ser durante el día. exacto. Ok, antes de pasar a la otra pregunta, quiero hacerte esta pregunta, es muy importante. En ese punto, cuando yo estoy haciendo esa operación intradía, eh, ¿lo hace cualquier persona o yo quiero tener un objetivo? Porque yo, un experto, tendría que tener un objetivo en ese punto para yo hacer, perdón, yo un principiante, tendría que tener un objetivo claro porque, o esto yo lo quiero hacer porque me gusta, o dime que más o menos qué tipo de persona hace esto. Si son personas que les gusta especular, si son personas expertas, si un principiante lo puede hacer, porque muchas veces no sé cómo, no sé si me estoy explicando bien. ¿Cómo tú ves Sí, la pregunta? perfectamente bien. Además, es una gran pregunta. ¿Qué tipo de personas hacen operaciones intradía? Pues sobre todo personas que trabajan, es que tengo aquí a mi gata, sobre todo personas que trabajan mucho con la especulación, por supuesto, y además personas que trabajan, saben trabajar con los márgenes, con las oscilaciones del valor a lo largo del día. Mira, por ejemplo, una operación muy típica. Imagínate que se ha publicado una noticia muy mala de un valor o muy buena. Por ejemplo, durante un tiempo se especulaba muchísimo con Apple, precisamente cuando publicaban, pues, cuando hacían una de estas presentaciones de productos, porque siempre el día que presentaban el producto subía mucho el valor. Entonces era un buen momento para comprar la acción a principios de la mañana o incluso el día antes, ¿no? Esperar a la presentación, esperar a que suba el valor y después vender en el último momento, ¿no? En la última hora de la sesión. Ese tipo de operaciones son operaciones de muy alto riesgo y por lo tanto es importante que solo hagan operaciones las personas que saben manejarse con el riesgo, evidentemente, porque estamos hablando de especulación pura y dura, estamos hablando pues, del comportamiento de bolsa durante una sesión y por lo tanto se trabaja pues, con noticias del día, con una serie de cuestiones. Y además, este tipo de operaciones se trabaja muchísimo ¿te acuerdas que estuvimos hablando de los distintos tipos de operaciones y hablamos de las órdenes stop? Pues se utiliza muchísimo con órdenes de stop. Por ejemplo, nosotros compramos, imagínate, una acción a 10 y estamos esperando a que se venda a 11. Entonces ponemos dos stop. Un stop profit, perdón, que es un stop por encima del valor de compra, imagínate, a 11 y un stop loss, que es un stop por debajo del valor de compra, por ejemplo, a 9. De tal manera que tenemos digamos, el valor protegido.
Y esta operación es posible que se ejecute a lo largo del día, pues porque a lo mejor es un valor muy, muy volátil, es decir, que oscila mucho a lo largo del tiempo, a lo largo de las horas. Y por lo tanto es un valor pues bastante arriesgado. Entonces es importante que este tipo de operaciones, como te he indicado antes, la haga gente que ya lleva mucho tiempo en bolsa, que sabe operar de esta manera, que tiene pues cierta resistencia, o no resistencia, sino que acepta el riesgo o la frustración de la pérdida, que eso también es muy importante, y pues sobre todo que maneja mucho el análisis técnico o por lo menos una mezcla de técnico y fundamental que le permita hacer ese tipo de operaciones. O sea que en pocas palabras, no es que los principiantes no deban de hacerlo y no puedan hacerlo porque no se les está prohibiendo, simplemente que esto es de un nivel de expertos que están, vamos a utilizar la palabra entre comillas, acostumbrados a la pérdida, a la frustración y a la ganancia y a la alegría. O sea, que si yo como principiante, nada lo que no quiere decir, si yo soy un principiante, que llevo 1 mes, 2 meses y me voy a tirar ese riesgo, puede ser que salga alegre y feliz, como puede ser que salga triste y frustrado y diga que la bolsa de valores no sirve. Eso, resumidas cuentas, eso es lo que Ana nos quiere decir. O sea, que esto es un nivel de, cuando estamos hablando de operar intradía, a diario, esto es un nivel estresante. Vamos a la realidad. Por eso es que esto es para expertos. No es que no estamos diciendo que los principiantes no lo pueden hacer. Sin embargo, que hay un gran riesgo. No sé si lo estoy resumiendo bien. Puede haber una alegría al final del día, como puede hacer una tristeza o una frustración. Eso es lo que Ana nos quiere decir, ¿verdad, Ana? Sí, lo has explicado perfectamente bien. Y además no solamente tienen que tener cierto nivel de frustración, como decíamos antes, de asumir la pérdida, sino que este tipo de personas que operan intradía conocen estrategias que no conocen los neófitos, ¿no? Las personas que empiezan y, por lo tanto, aplican una serie de técnicas. Hacer operaciones intradía sin conocer técnicas básicas, como por ejemplo lo que hemos dicho, eso que hemos dicho, ¿no? De trabajar con los stop loss, stop profit. Si nosotros hacemos operaciones sin una idea básica, una estrategia, un sistema, pues evidentemente estaremos perdiendo dinero continuamente. No será diferente a cuando, por ejemplo, pues echamos el dinero en una tragaperras o en una ruleta. No será una operación diferente. Fíjate el nivel de riesgo que tiene ese tipo de operaciones. Sí, ¿no? Y ahora que me estás diciendo que puede ser durante el día, puede ser que tú compres barato a las 10 de la mañana, compres barato a las 10 de la mañana y vendas caro a las 1 de la tarde. Sin embargo, quizás esa misma transacción, quizás la hizo alguien en un momento dado durante el día y ganó más que tú. Tú ganaste, pero quizás ganó más que tú él. O sea, porque ese es lo que quiere decir, o sea, que esto es algo que hay que estar prácticamente pendiente a las noticias, hay que estar pendiente al movimiento mundial, a la empresa que tú le estás comprando. No es dejarlas ahí, pues comprar a las 9 de la mañana y voy a ver si la pego a las 10, a las 3 de la tarde. O sea, que esto es algo que hay que tener, hay que tener aguante de verdad en ese sentido y mucho conocimiento. Así que Ana, excelente contratación que nos acabas de dar. No es que no se pueda, sin embargo, que hay sus altos riesgos. Exacto. Esa es la parte muy, muy importante. Bueno, ahora tengo otra pregunta. Dime. Sí, no, te decía que perfecto, que sí, que así es. Seguro. Tengo otra pregunta muy importante que es que me gustó mucho cuando me explicaste algo y es la siguiente que yo pensé que ya hasta la escribí mal. Y si estaba mal escrita algo. Y algo muy importante. Es lo mismo operar a corto que en corto. Está bien hecha la pregunta, ¿verdad? Perfectamente bien hecha la pregunta. Yo cuando la recibí, yo dije, ¿será que yo la habré escrito mal? Y es porque no es lo mismo, la pregunta es sumamente importante. ¿Es lo mismo operar a corto que en corto? ¿Qué nos puedes explicar en cuanto a esa pregunta? Pues mira, no es lo mismo operar a corto que en corto. Fíjate lo que hace una preposición, ¿no? A corto plazo significa que nosotros operamos en un periodo corto de tiempo. En corto
Además, no se dice operar en corto, se dice ponerse en corto. Me estoy poniendo en corto, me estoy poniendo en largo. Lo que quiere decir es que voy a favor del mercado, voy en contra del mercado. Es decir, nosotros podemos invertir pensando que el valor, en vez de subir, va a bajar. Y entonces hacemos una operación inversa. Eso ya sería más complejo de explicar, pero lo explicaremos en las próximas clases. Nosotros vamos a hacer una operación inversa, es decir, en vez de primero comprar y después vender, vamos a primero vender, aunque no tengamos los títulos, porque eso se hace con otro tipo de transacciones que las iremos viendo, y después compramos. Tú ponte, imagínate que tienes una casa, Juan, y entonces pues decides que dentro de 2 días la vas a vender a 100. Si esa casa dentro de 2 días vale 101, tú la estás vendiendo más barata, por lo tanto estás perdiendo, porque podrías ganar más si la vendieras a su precio. Ahora, si tú la vendes a 100, pero dentro de 2 días está a 99, el valor está bajando, pero tú estás ganando dinero, porque la estás vendiendo más cara que el precio del mercado. Bueno, pues ese tipo de operaciones se pueden hacer con una serie de activos que se llaman futuros, se llaman productos derivados, en definitiva. Entonces, con este tipo de productos derivados yo puedo apostar a que el valor va a perder, va a bajar, y si baja yo gano con este tipo de técnicas, ¿no? Y eso se llama ponerse en corto. Ponerse en corto significa que estoy invirtiendo a la baja. Es decir, estoy apostando a que el valor va a bajar. Y lo hago de esta manera, partiendo de que primero vendo y después compro. Vendo activos que no tengo, ¿no? Porque se hacen a través, como te he dicho, de unos productos que se llaman derivados, ¿no? Primero vendo y después compro y apuesto a la baja. Este tipo de operaciones se producen son de altísimo riesgo, no son nada recomendables, por supuesto, en personas que están empezando, pero es importante saber la diferencia que hay entre ponerse a corto, o sea, invertir a corto, que ponerse en corto, ¿no? Que es un término diferente. Y es un poco pues para explicar qué significa. Ponerse en corto es pues cuando, por ejemplo, viene una bajada por lo que sea, imagínate, un atentado, ¿no? Y de repente la bolsa cae. Esos momentos tan trágicos, ¿no? Facilitan que podamos invertir a la baja y, por lo tanto, ganarle dinero a esa bajada estrepitosa. Ok. Ya vamos entendiendo. Sin embargo, tú lo estás explicando muy claro. Esto es una inversión sumamente riesgosa. O sea, sumamente riesgosa, que esto pues no se recomienda a los principiantes, porque hay que tener ya un conocimiento vasto para poder, como tú dices, vender barato, si no me equivoco. Así fue que lo dijiste, ¿verdad? Sí, vendemos. Digamos que cambiamos el orden de las operaciones. Primero vendemos y después compramos. Exactamente. Y entonces apostamos a que el valor está bajando. Y si baja, ganamos. Y si sube, perdemos. Es lo contrario a operar comprando acciones. Sí, es lo al revés. Nosotros muchas veces casi siempre lo que hacemos es, por ejemplo, tú y yo, las personas pues que estamos invirtiendo, compramos una inversión que dentro de lo que cabe está accesible al precio, con miras a que tenga una ganancia. Pues mira, sin embargo, aquí es al revés. Tú vendes barato, vendes barato, ¿verdad? Sí, vendes, vendes caro. ¿Vendes caro? ¿No? Es complicado pensarlo. Tú vendes caro esperando. Es complicado. Que el mercado bregue. Si el mercado, que el mercado sea favorable. vendes más caro que como el mercado está. Exacto.
Tú apuestas a que el valor va a estar más bajo y vendes caro. Y al vender caro le ganas. Exacto. Seguro. En resumidas cuentas, Ana lo que nos está queriendo decir en esta pregunta es que hay que tener mucho conocimiento, lo cual es una transacción, si se puede decir, es una transacción que es sumamente riesgosa. Ya no lo digo para los principiantes. Yo que soy un principiante no me atrevería a hacerla, porque puede ser que me salga mal. Sin embargo, no es que no se haga. Sin embargo, ya esto es para personas que son unos expertos en esta materia, porque muchas veces lo que hacemos es eso. Nosotros compramos acciones y dentro de un precio accesible para venderlas y tener una ganancia. Aquí es al revés. Así es que hay que tener mucho cuidado con esa transacción cuando uno las hace de esa forma. Y Ana, tengo una última pregunta que es sumamente profunda, lo cual dice lo siguiente: ¿qué instrumentos u operaciones se necesitan para cada tipo de operaciones? Vamos a decir la ley bien, lo voy a repetir. ¿Qué instrumentos u operaciones se necesitan para cada tipo de operaciones? Sí, hemos estado hablando de invertir a largo plazo. Ahí estaríamos hablando de acciones, de compra, de venta, digamos, de cosas que más o menos entendemos, ¿no? Compramos trocitos de empresas, ¿te acuerdas que decíamos al principio del curso? Compramos trocitos de empresas esperando su valoración positiva con el tiempo. Entonces, cuando operamos a largo plazo, pues compramos acciones, pues como se compran. Si operamos a corto plazo, si utilizamos compra de acciones también, lo único, eso sí, que deberemos estar familiarizados con las órdenes stop, que es lo que decíamos, ¿te acuerdas? De la importancia que es fijar precios para no forzar mucho las pérdidas y para tenerle siempre límites tanto a la pérdida como a la ganancia, porque la ganancia implica una liquidación rápida del dinero cuando estamos hablando de operar a corto plazo. Ahora, si nos ponemos en corto, pues estamos hablando de derivados, de otro tipo de producto. Ya no estamos hablando de bolsa, ya no estamos comprando acciones, sino que estamos comprando algo como una especie de apuesta. Estamos comprando, ¿no? Estamos apostando. Eso ya está más relacionado casi con el juego que las acciones en general. Y ahí, pues posiblemente tengamos que hacer operaciones intradía, porque estaremos trabajando con las diferencias de los valores y necesitaremos utilizar operaciones de stop tanto al alza como a la baja. Tendremos que trabajar mucho ese tema. Y ya no estaremos hablando de, como te he dicho, de derivados, de acciones. Y también se puede, cuando nos ponemos en largo, pues bien podemos apostar por acciones o bien podemos apostar por derivados, dependiendo pues del producto en el que queremos operar. Porque resulta que también podemos operar con productos apalancados, que eso lo vamos a hablar en la próxima clase, que creo que es un gran tema para hablar de apalancamiento, de qué es, en qué consiste y todo eso. Y yo creo que es un buen resumen. A largo plazo acciones, a corto plazo acciones, pero con órdenes stop. Y si estamos hablando en corto o en largo, pues también podemos estar hablando de derivados. Ahí lo tienen, amigos. Ahora nos hizo un excelente resumen de cómo es que podemos, pues, las operaciones, qué tipo de operaciones se pueden hacer, los instrumentos en los cuales vamos a estar desarrollando para nosotros aprender a invertir. Ana, cerrando nuestro curso, que estuvo muy interesante, me gustó mucho todo, ya que yo en mi vida había escuchado, lo único que había escuchado es que es invertir a largo plazo, porque mi mente, y me imagino que la de muchos principiantes sería lo mismo, pues voy a invertir para guardar un dinerito ahí a ver si sube. Pero el curso de hoy me ayudó mucho a entender de lo que es invertir en operaciones a largo plazo, a corto plazo, lo que es intradía, que nunca lo había escuchado, y también que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo operar a corto que en corto, y también las operaciones. O sea que la clase de hoy estuvo muy interesante en el sentido de que por lo menos yo y otras personas que las van a estar viendo aclaran dudas.
Esto de las inversiones, Ana, ya para cerrar, es un mundo sumamente importante y es un mundo de mucho aprendizaje. Sin embargo, mi opinión yo como principiante es que debemos de educarnos y reeducarnos y estar pendientes mucho del que le interese este mundo, ya que no, esto no es como muchas veces pensamos, como yo pensaba, compro y lo dejo ahí a ver si eso crece como un árbol de Navidad, como un árbol de que me da sombra. No, esto es algo que se estudia, se trabaja y Ana habló a una parte muy importante. Puede haber frustración, puede haber alegría, puede haber tristeza, puede haber felicidad. Así que esto es un mundo sumamente importante, interesante y de mucha educación. Así es que, y una parte muy importante que nos dijo es que tenemos que tener claro nuestro objetivo. Que no es que me levanto un día por la mañana hice ejercicio, caminé, voy a invertir. No, tenemos que tener un objetivo claro para que nosotros queremos aprender a invertir. Ana, ¿qué nos puedes decir en cuanto a lo que yo dije para cerrar ya nuestro curso que tan importante e interesante estuvo? Pues mira, la verdad es que no hay mucho más que añadir. Has hecho un excelente resumen, efectivamente. A ver, esa idea de compro ahora y lo dejo dormir no es una mala idea, porque lo único que hay que saber es qué comprar, ¿no? Sobre qué apostar. Y de eso hablaremos cuando hablemos de las inversiones indexadas, que también son muy interesantes. Pero aún así, ese concepto nos puede ayudar para entender sobre todo cómo es invertir de cara a pues tener un patrimonio en el futuro, ¿no? Que yo creo que ese es uno de los objetivos generales, el tener pues digamos, pues como decíamos antes, algo para poder retirarnos o un pequeño patrimonio o una pequeña herencia para dejarle a los nuestros o simplemente pues que tenemos ahí un remanente y que queremos verlo crecer. O también incluso la búsqueda de la libertad financiera, que esto también es muy importante, que eso forma parte de la superación personal. Y creo que además es una búsqueda muy personal de mucha gente. Entonces, es un gran resumen el hecho de que intervienen muchos factores, no solamente el factor inversor, sino también las emociones, los objetivos fijados, etcétera. Y es muy importante tener en consideración esas cuestiones. Y yo creo que nada más que añadir. Me ha parecido genial tu resumen. Así que, pues, sobre todo indicar que hay muchos más conceptos relacionados con bolsa, que es importante conocerlos todos antes de empezar a operar, porque de esta manera sabemos qué opciones tenemos y cómo podemos operar. Hemos hablado de derivados, que en absoluto los recomendamos a personas que se inician y sin embargo, es importante que sepan que existe esa opción. Y como decíamos antes, en las próximas clases hablaremos pues de apalancamiento, que yo creo que es un gran tema para iniciar la próxima clase. Seguro, seguro. Pues Ana, me ha gustado mucho la clase de hoy. En resumidas cuentas, si usted tiene interés en aprender a invertir, puede entrar a nuestro curso con este que estoy dando yo con Ana, que Ana es la experta. Yo estoy complementando porque también ellos tienen el aprendizaje. Y para cerrar nuestro curso, mi recomendación es que si a usted le interesa saber aprender a invertir, vea nuestras grabaciones, nuestros cursos y sobre todo que se eduque y haga un acto de conciencia. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Soy una persona que aguanto el riesgo? ¿No soy una persona que aguanto el riesgo? O puede verlo también como uno ve los juegos de los deportes. Véalo de afuera y observe a ver cuál es el comportamiento y sobre todo, edúquese. Y una de las mejores formas de educarse es viendo nuestros videos, tanto el de Ana y este servidor, para que vayan aprendiendo y ya. Siempre cerrando nuestra grabación diciendo lo siguiente: no estamos recomendando ni vamos a recomendar a nadie, simplemente nuestro objetivo es sumamente claro, educar a las personas para que sepan sobre inversiones y lo que es, cómo se invierte en una bolsa de valores. Ana, ¿qué nos puedes decir para finalizar? Estupendo, pues nada, simplemente despedirnos y recordad que podéis preguntarnos lo que queráis en alumnos@trebolarium.com. Y bueno, pues importante también mencionar como siempre los canales.
aunque Juan y yo somos un equipo y siempre nos puedes encontrar en Trebularium, el caso es que también Juan tiene sus propios canales porque es coach y atiende a personas que quieren crecer. Así que, pues, sobre todo, pues que sea Juan quien nos diga cuáles son sus canales de comunicación donde puedes acceder. Seguro, me pueden seguir a través de Facebook como Juan Rosado Coaching. Ahí mismo pueden entrar a los proyectos que estamos desarrollando acá en Puerto Rico y ya internacionalmente de estructura masculina. De igual forma pueden seguirme a través de Instagram como Rosado Coaching o se pueden comunicar a mi número de teléfono privado el 787-596-3122. O si quieren escribirme a mi correo electrónico, pueden escribirme a theevolutioncoach@gmail.com. Yo sé que es un poquito complicado, sin embargo, con un mensaje de texto yo les puedo aclarar cualquier duda. Así es que, Ana, ¿dónde te pueden conseguir a ti? Pues lo mío es sencillo, Trebularium.com y en sus canales, en Facebook de Trebularium, este canal de YouTube donde puedes preguntar lo que quieras y su correo electrónico es trebularium@trebularium.com y además, si no te quieres complicar mucho, pinchas en trebularium.com, cuyo enlace te dejo siempre abajo y vas a encontrar un iconito donde pone WhatsApp, ahí pinchas y me preguntas lo que quieras y ahí estoy yo para contestarte. Así que, bueno, pues ahí estamos disponibles para lo que queráis. Y recordad que Trebularium no solamente habla de bolsa, sino que habla de temas de superación personal y donde puedes, pues, acceder a muchos cursos. De hecho, Juan y yo hemos participado en varios cursos. Juan es el autor del curso Organización y Planificación serán importantes, donde parte de la base que organizarse y cumplir sueños tiene una relación directa. También hicimos un curso de defensa emocional. Yo además estoy muy orgullosa de ese curso porque está enfocado en cómo defendernos para no volver a ser víctimas psicológicas de nadie, con lo cual creo que es un gran trabajo. Y después hicimos un curso un poquito más pequeñito de entrenamiento personal que, bueno, pues todavía está en construcción, yo creo, ¿verdad, Juan? Donde pues tratamos temas también muy interesantes sobre cómo entrenarse mentalmente para determinadas circunstancias. Y eso también está muy interesante. Seguro, seguro. Bueno, pues Ana, hasta aquí ha terminado nuestro curso de la mañana, tarde o noche, cuando ustedes estén viendo este video de Bolsa de Valores. Así es que, Ana, no queda más nada que decir, simplemente que nos sigan viendo estos videos y que sigan aprendiendo. Genial. Fenómeno, pues Juan, muchísimas gracias por acompañarme. Hemos sido más de dos porque hemos tenido aquí a una gata pesada. Hemos sido más de dos, pero bueno, yo de todas maneras te agradezco por haber compartido este café tan interesante contigo. Siempre me gusta muchísimo compartir estos ratos y te agradezco el que hayamos podido retomar nuestras clases que a mí me dan la vida. No, gracias, gracias. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra grabación, Ana, así es que hasta la próxima. Muy bien, hasta la próxima. Éxito. Éxito.